Vamos a ver pues el teatro de los años 40 y 50, que estos son contenidos que tenéis entre las páginas 267 y 269 y también en la página 271. ¿Qué contenidos vamos a ver en este vídeo? Pues en primer lugar el teatro del exilio y las tres grandes tendencias que se dan en este periodo, que en realidad se dan a lo largo de todo lo que vamos a ver en el tema. Se puede hablar de que hay dos grandes tendencias. Una tendencia de un teatro más conservador, más comercial, menos innovador, y un teatro innovador. Siempre va a haber, vamos a encontrarnos esa dicotomía entre esas dos grandes tendencias. Pero bueno, en concreto en este periodo vamos a dedicar primero unas palabras al teatro del exilio, al teatro que se hace fuera de España, y luego dentro del teatro ya que se escribe, se publica y se estrena en España, desde aquí hasta el final del temario. En este periodo en concreto tenemos por un lado la comedia burguesa, el teatro humorístico y el teatro social. Vamos a ver detenidamente cada uno de ellos. En cuanto al teatro del exilio, bien, motivado por la derrota del bando republicano, muchos autores, muchos literarios, artistas en general, tuvieron que exiliarse de España para poder, por ejemplo, en primer lugar para salvar su vida y después para poder continuar ejerciendo o publicando, etc. El teatro del exilio, los autores del exilio normalmente, por lo que yo he visto en los temas tal y como se preparan, por ejemplo en este mismo libro está situado al final del tema, hay de la unidad 12.6, como un apéndice ahí, pues nosotros vamos a ponerlo lo primero. En el desarrollo de nuestro temario, de los primeros autores que vamos a hablar van a ser de los del exilio, porque vamos a establecer dos grandes grupos. Los autores que tuvieron que escribir, estrenar y publicar y estrenar fuera de España y los que se quedaron. Y entonces mencionamos primero el teatro del exilio y luego ya nos quedamos con todo el teatro que se hizo dentro de España. Y dentro del exilio vamos a mencionar a dos autores, Alejandro Casona y Max Aub. Ambos tienen algo en común, que es esta preferencia por el uso del símbolo, por un lenguaje muy poético y por mezclar realidad y fantasía, sobre todo Alejandro Casona. Y de Alejandro Casona mencionamos La Dama del Alba, que es una obra, posiblemente la hayáis leído en ESO, posiblemente la hayáis leído ya en clase. La Dama del Alba es una obra cargada de simbolismos, con un lenguaje muy poético y donde se mezcla realidad y fantasía. El otro autor es Max Aub, que aparte de ser autor teatral también fue novelista, fue narrador, y su obra se puede dividir en dos grandes grupos. Por un lado, una serie de obras breves, cuyo tema principal es el destierro, y luego otra serie de obras largas, de mayor extensión, que trata temas un poco también parecidos y evidentemente motivados por su situación personal, temas como el exilio, la guerra, el nazismo. Estos dos autores son los que mencionaríamos como grandes autores teatrales en el exilio. Por supuesto, este teatro no se vio en España, no se pudo leer, no se pudo ver representado hasta después de la muerte del dictador. Dejando de un lado los autores del exilio, nos centramos ya en los autores que escribían en España en los años 40. Y por un lado, igual que si os recordáis en las tendencias del teatro anterior al 39, teníamos un teatro costumbrista y comercial, aquí nos vamos a encontrar con lo mismo. Vamos a ver una primera tendencia que sería una comedia burguesa al estilo de la de Jacinto Benavente, una comedia burguesa benaventina y cuyos principales representantes son Calvo Sotelo y José María Pemán. Punto. Por otro lado, un teatro humorístico más elaborado, cuyos dos autores serían Enrique Jardín Poncela y Miguel Miura. De Enrique Jardín Poncela diremos que su teatro es un teatro que es un teatro que se puede considerar que entra dentro de la tendencia de lo que se llama el teatro del absurdo, con un humor intelectual, más rebuscado, con situaciones ilógicas, absurdas. No es un humor tan fácil como el de la comedia burguesa, es un humor un poco más, es un humor de hecho más inteligente y que se basa mucho en eso, en situaciones absurdas e ilógicas. Y sus dos obras principales son Eloísa está debajo de un almendro y Los ladrones somos gente honrada. Y el otro gran autor de esta tendencia, de este teatro humorístico inteligente, es Miguel Miura,
que también se circunscribe a lo que se llama el teatro del absurdo, que es un teatro de origen europeo. Sus principales representantes son el rumano Ionesco y Samuel Beckett. Y la obra más destacada de Miguel Viura y que hay que nombrar es Tres sombreros de copa, que aunque se escribió antes del 39, no la publicó hasta 20 años después. Por eso Miguel Viura lo estudiamos en este periodo que va entre el año 40, 39, 40 y los años 60. Y al igual que hace Henry Poncela, pues él mezcla mucho lo cómico y lo vanguardista. Y luego tiene otras obras menores que se pueden nombrar, que serían Me lo contó en almíbar y Maribel y la extraña familia, de las que no vamos a mencionar ni su argumento ni nada, porque ni tenemos tiempo ni tenemos espacio. Frente a este teatro humorístico y el teatro y la comedia de tipo benaventina, hay otra tendencia que será el teatro social, que no se circunscribe a los años 50. Aquí vamos a hablar solo del teatro social de los años 50, por supuesto hay teatro social en los años 60 y después, y estos contenidos los tenéis en la página 268 y 269. Dentro de este teatro social se establecen dos tendencias o dos corrientes: el posibilismo y el imposibilismo, ya veis, uno y su antónimo, posibilismo e imposibilismo. Y los propios nombres de estas tendencias o de estas corrientes son bastante ilustrativos de lo que pretenden. Hay autores que para poder publicar, para poder estrenar, para no tener problemas con la censura, bueno, pues digamos que ha sido de una manera coloquial que no se quieren complicar, y en el tratamiento de temas, aunque tratan temas de carácter social y con cierta crítica, pero para no tener problemas y poder publicar y no tener problemas con la censura, pues digamos que, como dice aquí, atenúan la crítica. Su crítica no es muy mordaz, no es muy profunda, es algo o la esconden detrás de símbolos, para así poder pasar la censura y poder estrenar sus obras. Es un teatro posible porque se puede representar, y aunque trate temas con cierta polémica para el régimen, pero lo hacen de una manera atenuada, lo hacen de una manera que el régimen la acepta. Frente a estos están los imposibilistas, o la tendencia del imposibilismo, que son autores que deciden expresarse con total libertad, aunque ello les conlleve problemas con la censura e incluso impida que estrenen sus obras. Pero ellos no renuncian a su libertad y no renuncian a los temas ni a tratarlos de una manera más directa y más crítica. El gran representante del posibilismo es Antonio Buero Vallejo. Antonio Buero Vallejo lo tenéis desarrollado en las páginas 268, 294 y 295. Los temas que trata Antonio Vallejo son temas que tienen que ver con la naturaleza humana, con el ser humano. Temas como la soledad, la libertad, la incomunicación, y siempre imbuidos de una dimensión moral, que son de una manera moralizante. Antonio Buero Vallejo se ocupa mucho del hombre y de su comportamiento y de lo que le preocupa, pero con una dimensión moral. Y tanto los personajes de las obras de Buero Vallejo como los espacios donde se desarrollan las tramas siempre tienen una función simbólica, tienen un carácter simbólico. Esto quiere decir que aunque los personajes son individuos, son individuos, pero representan a grupos, a colectivos. Y con eso es con lo que él consigue hacer, de esa manera es como la que él consigue hacer esa crítica social. Es decir, escoge unos individuos como representativos de grupos sociales y a través de ellos expone la crítica social, la denuncia social. Pero Buero Vallejo sobre todo se centra mucho en esta época en problemas, pues eso, como la soledad del ser humano, el problema de la libertad, la incomunicación con los demás, y se pueden establecer en toda su carrera, ya no circunscribiéndonos a los años 50, a los años 40-50, se establece en la obra de Buero Vallejo tres etapas. Una primera etapa existencial, que serían los años 40 y parte de los 50, una etapa más social, en los 50 y 60, y a partir de los años 70, un periodo más experimental. De este primer periodo de los años 40,
y principios de los 50, sus obras más importantes son Historia de una escalera y En la ardiente oscuridad. Historia de una escalera, que es la obra que estáis leyendo y que tenéis que preparar, pues ya sabéis cuál es el tema que trata. Es el tema del ascenso social, de la evolución social, de las condiciones de vida y de las aspiraciones y de las frustraciones del hombre común en su vida, pues por no conseguir el matrimonio deseado, por no conseguir el empleo o el nivel de vida al que se aspira. Y en la ardiente oscuridad la trama tiene que ver con un personaje es ciego y bueno, a través de la ceguera, ¿veis? Como un símbolo, a través de la ceguera de este personaje, pues Antonio Baró Vallejo intenta hace una reflexión sobre la soledad del hombre y la incomunicación, etc. Otras obras ya de la segunda etapa de Bueno Vallejo son Un soñador para un pueblo, que también tiene un enfoque social, de crítica social, pero ya están ambientadas en un periodo histórico o en acontecimientos históricos, y Un señor para un pueblo está ambientada, si no recuerdo mal, en el motín de Esquilache, en el motín de Esquilache en el siglo XVIII. Y el Tragaluz es una obra en la que trata las consecuencias de la guerra civil en una familia, como la guerra civil pues afecta a la vida cotidiana de una familia. Y por último, de su tercera etapa, de su etapa más experimental, mencionaríamos la obra La Fundación y Jueces en la noche. Si os dais cuenta, aquí hemos hablado de toda la carrera de Buero Vallejo, aunque Buero Vallejo comienza a escribir en los años, o a estrenar en los años 40-50, nos salimos de este periodo de años 40-50 para poder hablar de todo Buero Vallejo. Otra manera de hacerlo sería no circunscribir a Buero Vallejo a un periodo en concreto y tratarlo en un párrafo aparte como un autor con la suficiente enjundia y la suficiente entidad como para hablar de él como un autor dentro de este periodo y no circunscribirlo a unos años en concreto. El máximo representante de la otra tendencia del teatro social, del imposibilismo, es Alfonso Sastre. Alfonso Sastre lo tenéis mencionado en la página, o lo tenéis desarrollado en la página 269 y en un margen de la página 294. La página 269 habla de Alfonso Sastre como autor de los años 40-50 y en la página 294 como autor dentro del periodo de los años 60. Alfonso Sastre, desde el principio, en el teatro de Sastre hay una mayor presencia de lo onírico, del mundo de los sueños, de lo surrealista, pero eso no impide que él también esté muy preocupado por la justicia y la injusticia, por la opresión del poder sobre el individuo, que son sus grandes temas. Alfonso Sastre fue un hombre que se enfrentó radicalmente al régimen, por eso él es imposibilista. Él tuvo muchos problemas con la censura, tuvo problemas de orden público, tuvo problemas con las autoridades. Incluso, fue un hombre muy de izquierda, muy radical, y en sus últimos años se mudó a vivir al País Vasco y simpatizó incluso con la organización terrorista ETA. O sea, para que os hagáis una idea de la ideología y del talante de este señor Alfonso Sastre. Y como obras más hay que mencionar de Alfonso Sastre, pues serían de los años 50, Escuadra hacia la muerte, La mordaza y la cornada, simplemente las mencionáis. Podéis leer en el libro de qué trata cada uno para que os hagáis una idea de cuál es la trama en cada una de estas obras. Y luego de los años 60, La taberna fantástica y Tragedia fantástica de la gitana Celestina. Fijaos los títulos que parecidos son, el elemento fantástico que tiene que ver, claro, con ese surrealismo y con lo onírico. Y esto sería, por tanto, la mención que haríamos o la exposición de el teatro en este periodo de los años 40 y 50. Primero el teatro del exilio y después el teatro, la comedia benaventina, el teatro humorístico, Jardiel Poncela y Miura, y por otro lado un teatro social con dos tendencias, el posibilismo representado por Antonio Buero Vallejo, y hablamos de toda la carrera de Antonio Vallejo y de sus tres etapas, y por otro lado el imposibilismo, cuyo máximo representante es Alfonso Sastre.